En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendito sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor. Hoy se acaban tus clases y empieza una vida nueva. Bueno, se acaba la clase de que ya no nos vas a volver a ver a nosotros, pero empiezas una vida nueva con Cristo. Porque no todo aquel que estudia ingeniería o cualquier tipo de carrera, después de que acaba la carrera dice ya me voy a sentar a disfrutar de la vida aquí sin hacer nada. No es así. Tienes que poner en práctica lo que hayas aprendido. Y allá afuera hay muchas gentes que necesitan conocer a Dios. Y por eso vamos a seguir evangelizando el día de hoy. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. A mi esposa, a mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios. Igual a todos los que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy domingo, ahora Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. En primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: No, os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46, responsorial. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Pueblos todos, batid palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. El Señor asciende en aclamaciones, en voz de trompeta. Sí. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocar para nuestro Rey, tocar.
El Señor asciende en aclamaciones, el Señor en voz de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocar con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende en aclamaciones, el Señor asciende en voz de trompetas. San Pablo, de los Efesios, capítulo 1, versículo del 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor asciende en aclamaciones, voz de trompetas. Creo que sí lo dije bien. Sí, dice el Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. ¿Qué es lo que? Es el mismo salmo que hemos venido estudiando todos estos últimos días, el Salmo 46, creo es 47, y habla de lo mismo, del reinado de Dios. Hemos visto estos últimos 3 o 4 días la manera que Dios va a reinar, pero hoy domingo, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Nuevamente, ¿qué es lo que Dios nos puede enseñar el día de hoy? ¿Cómo es que va a reinar? Ayer hablábamos que tenía que estar en nuestro corazón para que pudiera reinar en el mundo. Pero ¿cómo es que puede llegar a nuestro corazón si no lo conocemos? ¿Cómo es que podemos llegar a conocer para que reine en nuestro corazón? Por medio de las personas que ya lo conocen y que nos pueden acercar a Él. Por ejemplo, cuando yo no conocía a Dios, pues ustedes ya lo conocían, ya tenían tiempo de conocerlo y me compartieron su conocimiento y me mostraron el camino para yo llegar a Él. Y ahora yo ya sé un poquito más, ahora me toca a mí dar la palabra. Y sí, pero para que puedas dar la palabra, tiene que pasar lo de Hechos de los Apóstoles. Mira, vamos a Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que vas a experimentar tú? Habla, Señor, que tu siervo escuche, y nos vamos paso a paso, libro by libro. A ver, habla, Señor, que tu siervo escuche. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. A ver, este es Lucas escribiendo. Desde el primer día, mi querido Teófilo. ¿Por qué menciona a Teófilo? Aquí tenemos a Filomena. Ya tenemos a Teófilo. Filo significa hijo. Filomena, su verdadero nombre era Lumena, hija de Dios, o amada de Dios, o el que ama a Dios. Ella amaba a Dios. Teófilo ama a Dios. Filo
Amante de Dios, hijo de Dios, amante Hijo de de Dios. Entonces, cuando aparece este nombre, es porque está dedicado a las personas que en realidad aman a Dios. Y amar a Dios dijimos que era dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Jesús nos amó tanto que nos dio su vida y su carne y su cuerpo, su sangre. Y ahora dice Lucas, mi querido Teófila, o mi querida amante de Dios, mi querida amada de Dios, si eres amada de Dios, tú tienes que dar. Y tú dijiste ayer, yo voy a dar mi vida por la gente que esté triste, que esté enferma, que esté mal. Eso es bueno. Esos son los teófilos que necesitamos en este mundo. ¿Y qué más dice? A ver, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, después de haber dado, ahora escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A ver, escribió y enseñó. Lo que la Iglesia Católica enseña no es de ser humano, es lo que Jesús enseñó y escribió, nos mostró, nos enseñó, nos lo dejó y luego le dio una orden a los apóstoles. ¿Por qué? Porque pertenecer a Cristo, a su Iglesia, que es el reino de Dios en la tierra, es reinado por Él. Si hay un rey tenemos que obedecerlo. La desobediencia nos sacó del reino de los cielos. La obediencia nos mete a los cielos. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No creo desobediencia. Yo sí creo obediencia. Y Jesús está mostrando cómo tú vas a ser el Teófilo, el hijo, el amado de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? A lo que yo te he enseñado. ¿Qué más? Movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Apareciéndoseles durante 40 días, les hablaba del reino de Dios. 40 días significa transformación. Viene una transformación. ¿En dónde? En la vida. Por eso el pueblo judío caminó 40 años. ¿Por qué? Porque tenían que transformarse. Llegaron a la transformación, están en proceso todavía, transformación. Nuestra vida, acabamos de pasar la cuaresma, estamos en transformación. Las 40 días es transformación. ¿Qué Dios nos va a transformar? ¿En qué? En un Jesús igual que Él. Pero para ello necesitamos obedecer. Y luego dice, ¿qué ha pasado después de los 40 días? Dice, les hablaron del reino de Dios. A ver, una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardaran que se cumpla la promesa del Padre. Cuando habla de 40 días habla de transformación y luego habla del reino de los cielos. Yo no puedo estar en el reino de los cielos si no tengo una transformación. ¿Y cómo voy a obtener esa transformación? ¿Cómo vas a obtener tú esa transformación? ¿Qué les ordenó? Dice, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, aguardar lo que se te ha profetizado, lo que se te ha dicho. En 7 meses te hemos hablado de lo que vas a recibir en pocos días, una semana, 7 días. En 6 días vas a recibir el bautismo, no con agua, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Cuando no tienes el Espíritu Santo, ellos no lo tenían, pensaban en el mundo. Vas a restaurar el reino. Aquí no es Israel. Ahora es algo más grande que Israel. Une a 2 pueblos, el pueblo judío con el pueblo pagano, uno solo, una sola iglesia, un solo cuerpo, la Iglesia Católica. Y luego
En cambio recibirás la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Eso se llama católico universal. En todas partes del mundo me vas a servir, me vas a enseñar y vas a mostrar lo que yo te he enseñado. Y recibirás, la próxima semana vas a recibir el poder de Dios. El poder de Dios. Y el poder de Dios te va a llevar solamente al cielo. Mira lo que sigue adelante. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando cumplas tu obra, igual que Jesús, serás elevado al cielo. Y de esto da testimonio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Dieron testimonio 2 ángeles que decían, así como lo vieron va a regresar. Pocas palabras, estamos hablando del reino de los cielos. Es algo real, es algo real. Para entrar al reino de los cielos necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde? En su Santa Iglesia. Y cuando tú lo recibes, el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú lo recibes en la Santa Iglesia, mira, vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios nos enseña dónde podemos recibir el Espíritu Santo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y le dio a la iglesia como cabeza, sobre todo ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Ahí es donde tú vas a recibir el Espíritu Santo, en la iglesia, cual Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros vamos formando el cuerpo, todos los bautizados en el agua, no, bautizados en el Espíritu. Al bautizarnos recibimos el Espíritu de Jesús, el Espíritu dijo, y vamos formando el cuerpo. Solamente un cuerpo, una iglesia, mentira de Satanás, que hay evangelistas, que hay protestantes, nada, esto es mentira. Es más, aquí ni los judíos para tienen que entrar a reconocer a Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos fueron los elegidos por Dios para predicar la palabra por el mundo entero, pero han fallado. Y ahora no les queda más que reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos aún siguen en su soberbia, esperando como los apóstoles. Vas a instalar el templo a Israel, el reino, el templo de Dios ya fue instituido. Es la Iglesia Católica alrededor del mundo entero. Es el cuerpo bendito de Cristo que nos gobierna. Dice, por eso nosotros tenemos la gloria y logramos la santidad por medio de Cristo. Los hermanos protestantes no creen en los santos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la santidad. Para llegar a la santidad necesitamos entrar al cuerpo de Cristo y obedecer los sacramentos que nos da su Espíritu. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que lo vas a recibir la próxima semana, entonces tu vida tiene que cambiar. Mira lo que les habla el Señor, que su siervo escuche. En el Evangelio. En la que apareció Jesús a los 11 y les dijo: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán sus manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús
fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese va a ser tu trabajo. El Santo ir a predicar la palabra por el mundo entero, donde quiera que tú vayas. Si no sabes la palabra solamente con el comportamiento, tu actitud, tu forma de ser, tu forma de vivir, evangelizarás a muchas personas. Para llegar a sacar demonios, depende de ti. Depende cuánto tú has visto que se cumple la palabra que Dios dijo. Sacarán demonios. ¿Cuántos demonios hemos sacado? Y nosotros somos miserables pecadores, pero Dios nos ha usado como instrumento. Y como prueba están todos los videos que hemos subido, en el cual pues hemos sacado espíritus de gente que ha sido poseída. Dios cumple su palabra. Esto es real. Si yo vengo de los cielos, tengo que recibir el espíritu del reino de los cielos. Si yo no quiero ir al reino de los cielos, pues entonces recibiré el otro espíritu, que es el maligno, que Dios reprenda y lo refunda en el lugar que le corresponde, que es el infierno. Y pedimos y oramos por todos nuestros hermanos protestantes que dejaron que la única iglesia, el único cuerpo, la iglesia católica, para ir a los seres humanos. Oramos y rezamos para que el día de mañana formen parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia. Amén. Que así sea. La gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. El Señor subió al cielo con voces de aclamación, trompetas y alegría, porque se lo merece. Hizo lo que el Padre le había encomendado de su vida, el venir a redimirnos, a pagar por nosotros, a comprarnos. La pregunta es, ¿cómo vas a ser tú elevado al cielo? ¿Entre nubes? ¿O cómo va a ser tu ascensión? ¿Por qué? Porque ¿cómo está tu comportamiento? ¿Cómo estás siguiendo la palabra de Dios? ¿Te estás comportando conforme a la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que tú deseas hacer, tu voluntad? Hagamos la voluntad de Dios para darle la honra y la gloria a Jesús, y Jesús le da la honra y la gloria al Padre. ¿Por qué? Porque en el cielo ven con a aquellos que lo obedecieron y a aquellos que creyeron en Él. Dios, que seas tú y tu familia también de esos que creyeron en Él. Que así sea. Dios los bendiga, del Hijo y del Espíritu Santo.